Vamos a hacer nuestra declaración de fe. ¿Nuestra declaración de qué? ¿De qué? Okay. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, de riquezas, de bendición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y aprovechamos para dárselos a aquellos que nos están viendo por televisión. Esta es Casa de Bendición. Mi casa, te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar hablando de fe. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? Es imposible agradar a Dios. Hagas lo que hagas, si no tienes fe, es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Fíjense, los héroes de la fe fueron justificados, los que están en el libro de los héroes de la fe fueron justificados precisamente por la fe, porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué fueron justificados? Por la fe, porque creyeron en Dios. ¡Yujú! Entonces, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos, les decía la vez pasada, hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Pero hemos sido justificados para hacer cosas grandes, no pequeñas, grandes. Tú tienes que empezar a soñar y soñar en grande, porque Dios ha puesto algo en ti que lo tienes que lograr. ¿Cómo es posible que los héroes de la fe, cómo es posible que Moisés le creyó a Dios, no le creyó al Señor Jesús? ¿Le creyó a quién? A Dios. ¿Y cuál fue el regalo por creerle a Dios? Mínimo está su nombre inscrito en la Biblia. Eso es un regalazo, ¿o no? A ver, que tu nombre esté inscrito en la Biblia. Oye, es que ahí está el pastor Pepe Guillén. ¿A poco no sería un regalazo eso? ¿A poco Dios no da regalos entonces? ¿Será que tu nombre vaya a estar inscrito ahí en la Biblia? En el libro de la vida ya está. Pero en la Biblia, ¿qué tiene Moisés que no hayas tenido tú? ¿Qué tiene Josué que no tengas tú? ¿Qué? Fe. Para hacer grandes cosas. Grandes cosas. Dice en Hebreos 11, 1 y 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchas cosas que no se ven, pero son ciertas, ¿o no? Por ejemplo, el aire, ¿lo vemos? No, pero es cierto, sí. Si no hubiera aire, no hubiera oxígeno. Si no hubiera oxígeno, no viviéramos. Entonces, hay muchas cosas que no se ven, pero son ciertas. Los hermanos Wright, cuando ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un avión para volar. Creo que ellos tuvieron que inventar la palabra avión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un artefacto para volar. ¿Saben qué pasó con ellos? En la iglesia los expulsaron por herejes. ¿Sí? Los expulsaron por herejes porque decían que cómo el hombre iba a volar, que solamente Dios podía volar. Creyeron en grandes cosas. ¿Tú en qué has creído? El problema es que no tenemos fe, y al no tener fe andamos ¿en qué? En duda. Y si andamos en duda, les decía hace 2 semanas, ¿cómo andamos? Todos enfermos, todos cabizbajos, distraídos, desconsolados, desamparados, todo lo que termina en ados. Así andamos. Les decía como el celular, que andan con todas las ventanitas esas abiertas, ¿verdad? Que las dejan y no cierran las aplicaciones. ¿Y qué pasa con el celular?
se descarga más rápido, porque tiene un montón de ventanas abiertas. Así estás cuando estás en modo de duda. Cuando estás en modo de duda, estás así todo estresado. Y no sabes para dónde agarrar, no sabes cómo hacerle. Por una duda puede caer alguien en depresión. Por una duda puede caer alguien en depresión. Y esa depresión lo va a llevar al hospital. Y si no es que a la caja. Sí. Por una duda. Entonces tú tienes que empezar a actuar por fe. Pero ¿saben qué debemos de hacer para poder actuar con fe? Dice en Romanos 12:2. Renovemos nuestra forma de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entender en fe. O sea, yo tengo que renovar mi forma de entender las cosas. Yo tengo que entender todo en fe, porque si yo entiendo la palabra que está escrita en fe, si la entiendo en fe, ¿cómo voy a actuar? En fe. Si yo entiendo en fe, voy a actuar en fe. Pero si no entiendo en fe, es palabra muerta. Yo tengo que entender y comprender y creer lo que está ahí escrito. Y de esa manera yo empiezo a actuar en fe, empiezo a caminar y empiezo a decir, voy a prosperar, voy a sanar, voy a hacer muchas cosas. Pero si la leo y no entiendo en fe, entonces no estoy renovando mi entendimiento. Y la palabra dice que tú tienes que renovar tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. O sea que si no renuevas tu entendimiento, nunca vas a comprobar lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que renovar tu forma de pensar. Tienes que renovar tu forma de creer. Si no lo haces, déjame decirte que no va a pasar nada y no vas a comprobar absolutamente nada. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero renueva tu forma de pensar. Renueva tu forma de entender. Ahora yo entiendo, pero entiendo en fe. Si ahí dice su palabra que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, yo lo entiendo de esa manera y voy a esperar que así sea. Voy a hacer todo porque estoy creyendo que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Va a reprender al devorador y mi campo y todo lo que yo haga va a ser fructífero. Pero tengo que renovar mi forma de pensar. Eso es pensar en fe. Eso es estar en modo de fe. No, es que la riqueza nada más es para aquellos que piensan en riquezas. No, Señor, la riqueza es para los hijos de Dios. ¿Por qué mandan sus hijos a la escuela? Porque quieren que sobresalgan, porque quieren que sean alguien, porque quieren que vayan más allá, ¿cierto o falso? Entonces, ¿por qué no tenemos fe? Le estamos pidiendo a Dios por tener una buena moral, sí, cierto, tenemos que pedirle a Dios para comportarnos bien en la vida. Pero sin fe, estamos mal. Fuiste hecho por Dios para grandes cosas. ¿A poco nada más Moisés, Josué fueron hechos para grandes cosas? David. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros, iglesia? También vamos a construir el templo más hermoso en Coatzacoalcos, porque fuimos hechos para grandes cosas, no fuimos hechos para cosas pequeñas, grandes cosas. Banda, me decía hoy el Señor, yo no quiero una banda común y corriente, yo quiero una banda que cree música, no que venga y toque la música de alguien.
Fueron hechos para grandes cosas. Para grandes. No para hacer una banda que toque lo mismo que todos tocan. Tienen que crear música. Fueron hechos para grandes cosas. (12:3) Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben cuál es lo peor de todos los cristianos? Que no piensan muy bien de ellos mismos. Ahí está diciendo que no piensen mucho de ustedes, que no se la den de muy. El problema es que muchos cristianos no piensan bien de sí mismos y no piensan que fueron hechos para grandes cosas. Se les ha metido a la cabeza, no, entre más humilde mejor, entre más pobre mejor, entre menos. No es cierto. Todos hagan de acuerdo a la medida de fe que les fue dada. ¿Cuál es tu medida de fe? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres alcanzar las cosas? ¿Hasta dónde? Háganlas nada más por hacer, por divertirse, pero piensen en grande. Sí, si ya no lo quieren hacer por divertirse, háganla en grande. ¿Saben? Cuando nos subestimamos, pensamos que fuimos hechos para cosas pequeñas. Yo no creo que Dios te haya diseñado para que hagas cosas pequeñas. Yo no lo creo. Levánteme la mano aquel que crea que Dios lo diseñó para hacer cosas pequeñas. Hagamos cosas grandes, maravillosas. David creyó en Dios, ¿verdad? Y derrotó a Goliat. Pero ¿quién tuvo que tirar la piedra? David. Él creyó en Dios. Pero si no tiraba la piedra, ¿qué iba a pasar? Nada. Moisés creyó en Dios. Pero si no levantaba la mano, la vara, se iba a cruzar la gente con los pies secos en el río, en el mar. Josué creyó en Dios, pero si no le daba las 7 vueltas a las murallas, se iban a caer las murallas. Tú has creído en Dios. Tú has creído en Dios. Pero tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. No sé cuál es la muralla que tengas que tirar. No sé cuál sea el mar que tengas que abrir. No sé cuál sea el Goliat que tengas hoy enfrente, pero lo tienes que tirarle una piedrota para que se caiga. Pero algo tienes que hacer. Si tienes que ponerle cloroformo a tu esposo, pues ponle cloroformo. Algo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer tú. ¿Quieres que tu familia esté mejor? Empieza por amar, por perdonar. ¿Quieres que tu esposita te atienda? Regálale un perfumito. Llévala al cine. Pero tienes que empezar tú para que las cosas cambien, para que las cosas se transformen. ¿O no? Yo le decía ayer a alguien, vas a ser la próxima gobernadora del estado, pero tienes que empezar por estudiar. ¿O no? Jóvenes, si ya llegaron a la licenciatura, pues ahora la maestría. Es que vamos a hacer cosas grandes, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, pues hay que empezar por hacer las cosas que tenemos que hacer. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Así que si no hay resultados en tu vida, te hace falta ver más backs, te hace falta leer más palabra y creerla, porque es eficaz. ¿Cómo es? Eficaz. Lee y créela. No puedes leerla y no creerla. Hay mucha gente que se sabe los versículos y yo le dije a ese, ¿y de qué sirve que te los sepas si no los aplicas en tu vida? Es viva y eficaz. Yo prefiero no leer, no sabérmelos todos. A mí me preguntan y voy a salir reprobado. Porque hay cosas que no guarda mi cerebro si los puedo guardar aquí. ¿Cierto o falso? Entonces ya cambiaron los tiempos. Aquí lo guardo y ya. Si no le digo, oye Siri, y ya Siri me contesta. Y listo. ¿Para qué me estoy preocupando por aprenderme tantas cosas si no las aplico? Dice Mateo 13, 18 y 19. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, digan conmigo, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que ha sembrado junto al camino. Ahí está lo que les decía ahorita. Si tú lees palabra y no la entiendes, la estás guardando ahí nada más. No está haciendo nada fructífero en tu vida. No está haciendo algo favorable a tu vida. Tienes que entenderla. Y para entenderla tenemos que renovar nuestra forma de pensar. ¿Cómo la voy a aplicar ahora en estos tiempos? La palabra tienes que transportarla de hace 2000 años o 4000 años. Tienes que transportarla ahora a estos tiempos. El agar. Yo no sé qué es el agar. Me lo enseñaron. Tú tienes que transportarlo ahora, esa palabra, y entenderla y aplicarla y caminar con ella y creerla y vivirla y saltar. ¿Se imaginan Salomón que ahí en el desierto hizo unos grandes jardines? Mandó a traer agua no sé de dónde. Y aquí ni la tubería de su casa quieren poner algunos. No llega el agua a la regadera. Grandes cosas. Por eso, si no entendemos la palabra, viene cualquiera y te dice lo que quiera y te desubicas de balazo. Y anda la gente ahí dando tumbos. Pero si ya te lo dijeron en el domingo, porque no se entiende, no hemos renovado nuestra mente. No les dije cómo se llamaba esta prédica, ¿eh? Está bien así, que no se los había dicho. Sí, pero ya le vamos a cambiar el nombre. Mateo, y seguimos leyendo el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando tú crees en la palabra no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Nunca te va a faltar nada cuando tú creas en la palabra. Porque aún creyendo en la palabra te van a llegar las riquezas. Sí, porque Dios te va a dar ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Y si te va a dar hasta que sobreabunde, te está diciendo que te va a dar riquezas, ¿verdad? Y ese es el gran problema de muchos, que cuando ya tienen se olvidan de Dios. Ese es el gran problema. Y es cuando menos te debes de olvidar de Él. Porque las riquezas, si tú no las sabes administrar, te van a ahogar. Ahora te vas a comprar el carro, ahora te vas a ir de fin de semana, ahora me voy de shopping. ¿Quién no quiere ser rico aquí? A ver, levánteme la mano. ¿Quién no quiere ser rico? Todos. ¿Por qué no? Si fui hecho para grandes cosas. Soy hijo de Dios. Pero sé para qué son las riquezas, para ensanchar el reino de Dios. Para eso son las riquezas. Para eso son los recursos. Y de paso vivo yo feliz. Yo siempre he dicho, yo soy un mayordomo. Vivo dentro de la casa del dueño. No estoy en la casa de servicio. Hay dos fuerzas en tu interior. Dos fuerzas poderosas dentro de ti, que pueden cambiar tu vida de una forma impresionante. Y ya con esto cierro. Dice en Marcos 11, 22, 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice. Fíjense, eso está impresionante. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Las dos fuerzas, fe y duda, son dos fuerzas poderosas que están en tu vida. Si tú crees que puede ser hecho, va a ser hecho. Y lo que digas será hecho. Pero si dudas, también tienes razón. No va a ser hecho. Dos fuerzas que están dentro de uno. ¿Cuál quieres? Lo que digas será hecho. Si tú dices que tu familia va a ser restaurada, va a ser restaurada. Si tú le enseñas, si tú le dices a tus hijos que van a alcanzar grandes cosas, las van a alcanzar. Si tú declaras que tus hijos le van a servir al Señor, lo van a hacer.
El Señor me ha inquietado tanto a trabajar con los jóvenes que vamos a trabajar, pero van a ser jóvenes todos empresarios, todos. Todos. Su pastor viene de estudiar en una escuela pública, al igual que todos de aquí, o muchos de aquí. Pero se rompieron tendencias. ¿Sabe quién la rompió? Dios. Si tú dudas, también tienes razón. Y ahí no podemos hacer nada. ¿Dos fuerzas poderosas? Sí. Ahora lo único que te digo es lo siguiente. Dice que por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra no puede ir desligada de la fe. Palabra y fe. Pero ahora viene la tercera. Pero si tú no lo confiesas, no va a pasar nada. Porque tú necesitaste confesar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador para que pasaras de muerte a vida. ¿Y creemos que estamos en vida nueva? Sí. Bueno, ahora tienes que empezar a confesar todo lo que quieras y tienes que empezar a pedirle a Dios todo lo que necesites, porque Él se va a glorificar cuando tu vida empiece a cambiar. Amén. ¿Qué necesitas? Creo que como muchos, tener más fe, creer más en lo que está escrito, no dudar.